Buenos días chicos con todos ustedes. Hoy nos toca el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy, geometría del espacio. Entonces, tenemos lo siguiente. A ver, me dice, geometría del espacio, ¿no es cierto? Tenemos lo que viene a ser el plano, ¿no es cierto? Un plano que viene a ser un espacio, ¿no es cierto? Un espacio en una dimensión. Eso sería un plano. Por ejemplo, este es otro plano, ¿no? En una dimensión. Dice, en los gráficos anteriores se representan a los planos Q, P y S, ¿no? Se les debe considerar infinitos. Ahora pasamos a lo que es axioma. Dice, por una recta en el espacio, denominada arista, pasan infinitos puntos. Entonces, ¿qué vamos a tener, por ejemplo, aquí? Un plano, dos planos, tres planos, ¿cierto? Y así infinidad de planos, por lo tanto, infinidad de puntos, ¿no es cierto? Pasamos a determinación del plano. Dice, tres puntos no alineados. Tres puntos no alineados que me determinan un plano. Dos rectas secantes que me determinan también un plano. ¿Qué más? Dos rectas paralelas también me determinan un plano. Una recta y un punto exterior que me determinan también un plano. Entonces, hay cuatro formas de cómo determinar un plano, ¿no es cierto? Puede ser tres puntos no alineados, dos rectas secantes, dos rectas paralelas y una recta en un punto y un punto exterior. ¿Sí? ¿Qué más tenemos entonces? Posiciones relativas de dos figuras en el espacio. Ya. Ya que hemos hablado de plano, ¿no es cierto? Hemos estado nombrando ¿qué? Un plano. Ahora, ¿qué pasamos? A posiciones relativas de dos figuras en el espacio. Entonces vamos a tener, por ejemplo, dos planos paralelos, ¿no? Por ejemplo, esto sería un plano y el arriba sería otro plano, que serían paralelos. ¿Qué más tenemos? Dos planos secantes. ¿Cómo son los planos secantes? Perpendiculares entre sí, ¿no es cierto? Se van a formar 90 grados. Dice otro, coincidentes, ¿no es cierto? Dos planos coincidentes, o sea, que están en el mismo plano. Mejor dicho, que los puntos, ¿no es cierto? Estos tres puntos no colineales también pertenecen tanto como al plano 1 como al plano 2. Pues no se nota aquí, ¿no? Pero aquí hay dos planos que se llaman coincidentes. Dice un plano y una recta secante. La recta secante, ¿cómo pasaría? Atravesando el plano, ¿no es cierto? Por el medio del plano atravesando. Una paralelas. Un plano y una recta que sean paralelas. ¿Cómo será? Flotando, ¿no? Sobre el plano, esta recta flotando sobre el plano, ¿qué cosa? Pero en una línea paralela. ¿Qué más? Recta contenida. O sea, que dentro del plano va a estar la recta. Eso quiere decir contenida. Dos rectas. Ya, bueno, dos rectas ya se conocen, ¿no? Rectas secantes. ¿Cómo es? Ya conocemos, ¿no es cierto? De esta forma. Paralelas, que vienen a ser de esta forma. Y alabeadas. ¿Qué quiere decir alabeadas? Rectas. Una que va a ser secante y la otra que va a estar dentro del plano. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Recta perpendicular a un plano. Dice definición. Se dice que una recta es perpendicular a un plano cuando dicha recta es perpendicular a todas las rectas contenidas en dicho
¿Qué quiere decir? Si yo dibujo una recta dentro de mi plano, tiene que ser la recta que va a ser perpendicular, que pasa por el plano, también es perpendicular a dicha recta. ¿Qué quiere decir? Que va a formar 90 grados. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí que digo, si L, o sea, la recta, es paralelo a Q, o sea, al plano, ¿qué pasa? Que L es perpendicular a B, a C. Si yo dibujo acá también una recta, también va a ser perpendicular a D, por ejemplo, la recta de D, ¿no? Y así sucesivamente. Dentro del plano estoy dibujando, ¿no es cierto? Entonces, dentro del plano, ¿qué están? Mi recta ABCD. Condición, dice, para que una recta sea perpendicular a un plano, es necesario y suficiente que dicha recta sea perpendicular a dos rectas secantes contenidas en dicho plano. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Dice condición, para que sea una recta perpendicular a un plano, es suficiente que dicha recta. Ya. Entonces, si nosotros tenemos dos rectas secantes, también viene a ser cosa suficiente para decir que este perpendicular, esta recta perpendicular es, esta recta es perpendicular al plano. Con suficiente con decir que sea perpendicular a estas dos rectas. ¿Ya? Pasamos al teorema de las tres perpendiculares. Si por el pie de una perpendicular a un plano se traza una segunda perpendicular a una recta contenida en el plano y se une el pie de la segunda con cualquier punto de la primera, se obtiene una tercera recta perpendicular a la recta contenida. En español, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una recta que es ya perpendicular a mi plano, ¿no es cierto? Ya está definido que es perpendicular a mi plano, ¿cierto? Ya está comprobado ahí. Entonces, si yo a esto trazo una línea perpendicular y a esa línea perpendicular trazo la línea AB, entonces todos ellos van a ser perpendicular. AB es perpendicular a HM y HM es perpendicular a HE, ¿no es cierto? Entonces se hace así como una cadena, ¿no es cierto? Perpendicular de la recta AB. Entonces, aquí tienen, ¿ves? Si EH, ¿dónde está EH? Allá, es perpendicular al plano y HM es perpendicular a B, por lo tanto, EM es perpendicular a AB. Por eso es lo que decía, ¿ves? Como si se hiciera una cadena. Y al final tenemos el teorema de Tales. ¿Qué me dice el teorema de Tales? Lo siguiente. Si tengo que mi plano P, mi plano Q y mi plano S, que son paralelos, dice, ¿no? Paralelos. Por lo tanto, mi recta secante, sea la que trace, AB va a ser ABC, como EF es AF, H, y como MN es a L. En otras palabras, ustedes se acuerdan del teorema de Tales, ¿no es cierto? Es la misma en los planos, ¿ya? La única diferencia es que, si ustedes se dan cuenta, aquí más o menos se está dando una visión de arriba hacia abajo, ¿cierto? La visión, ¿de dónde, cómo estamos viendo acá esto? De arriba hacia abajo. Pero ¿qué pasa si voy bajando mi visión? Aquí voy a tener mi plano P lo voy a ver como una línea. Mi plano Q lo voy a ver como una línea y mi plano S también como una línea. Si yo bajo mi visión, ¿sí o no? Aquí esa vista que tengo está de arriba hacia abajo.
Pero ¿qué pasa si yo bajo mi visión? ¿No es cierto? ¿Qué voy a tener? A las finales lo mismo, tales, ¿sí o no? Voy a tener el teorema de Tales, ¿ya? Entonces, ese teorema es válido para planos también. ¿Por qué? Porque si yo bajo mi visión, ¿no es cierto? Ahorita estoy viendo de arriba hacia abajo. Si voy bajando mi visión, ¿qué voy a ver? El plano P lo voy a ver como una línea nomás, ¿sí o no? El plano Q también lo voy a ver como una línea y el plano S también voy a verlo como una línea. Y ahí también se cumple el teorema de Tales, ¿ya? En conclusión, chicos, ¿para qué estamos haciendo este tema? Porque más adelante vamos a entrar ¿a qué? A figuras geométricas. Diré hasta a poliedros. ¿Y qué son los poliedros? ¿Cuáles son los poliedros? El prisma, el cubo, el cilindro, la esfera, todos los que son de 3 dimensiones, ¿no es cierto? 3 dimensiones. Listo, chicos. Hasta ahí sería la teoría.